Bienvenidos traders a un nuevo video. Hoy les traigo una estrategia poderosa que combina bandas de caos fractal, super trend, MACD y el oscilador asombroso. Esta combinación de indicadores es perfecta para detectar oportunidades precisas en los mercados financieros. Si estás buscando una técnica avanzada para llevar tu trading al siguiente nivel, quédate conmigo para que conozcas de primera mano todos los detalles y ganar juntos la partida del broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. El indicador Super Trend en configuraciones de 5 y 2.69. Las bandas de caos fractal de 3 periodos. Y si no es posible para ti este indicador, puedes utilizar perfectamente las bandas de Bollinger en configuraciones de 16 y periodo de desviación 1. Luego añadiremos también el indicador MACD en configuraciones de 8, 20 y 4. Y por último, el oscilador impresionante, con su configuración por defecto. Esta estrategia la puedes utilizar perfectamente en mercado normal, también en OTC, pero siempre te recomendaré mercado normal. Las velas que estaremos utilizando serán velas de 1 minuto y también de 10 segundos, ya que recomendamos operar esta estrategia en doble gráfico, es decir, de 1 minuto y de 10 segundos. Y el tiempo que va a durar tu operación será de 1 minuto. Bien, traders, estoy esperando aquí una entrada, a ver si se me da la ocasión de poder hacer esta entrada. Estoy utilizando la fractalidad a mi favor, utilizando diferentes marcos temporales. Vamos a ver si se da la opción de poder operar. He hecho una entrada y veamos lo que sucede mientras explicamos algunos aspectos interesantes. Créeme que utilizar la fractalidad a tu favor en cualquier estrategia que te guste, bien sea con indicadores o acción del precio, te dará mejores resultados que operar sin la fractalidad. Porque este es un aspecto importante que normalmente se pasa por alto en las estrategias. Fíjate que aquí tengo mi punto de entrada y aunque no se me hizo ese super gap, pero el punto de entrada queda bastante arriba porque estoy utilizando la fractalidad. ¿Te gustaría tener esas operaciones así, con ese margen de desplazamiento del precio? Pues aplica la fractalidad y será un antes y un después en tus operativas. Ahora sí podemos ir pasando las configuraciones. Tendrás que colocar la configuración en ambos marcos temporales. Fíjate cómo se desplaza el precio. La verdad es que es un par bastante volátil. Todos los francos suizos así son. Sin embargo, aunque sea volátil, estos puntos de entrada los puedes tener en cualquier par utilizando la fractalidad a tu favor. Te muestro el resultado. Ya terminó la operación australiano, franco, suizo y ahí están mis entradas. Las dos entradas que realicé, ahí están. Vamos a buscar una operación adicional, pero antes vamos a primero colocar un marco temporal para que veas las configuraciones que tengo aquí en el tablero. Bien. Utilizando Pocket Option realmente tendrás muchas ventajas. Primero porque tiene buenos porcentajes de pago durante todo el día. Es uno de los brokers que más utilizo y que recomiendo. Y también la cantidad y variedad de indicadores. Y además que son muy fácil configurables, pueden ver colores, quitar o colocar más parámetros que menos, ¿no? Así que me gusta mucho por la diversidad que tiene de pares y también por lo cómodo que es configurar cualquier indicador. Bien, entonces botón de indicadores, pulsamos allí y vamos a añadir estos indicadores. Bandas de caos fractal, el MACD, el indicador Super Trend y el oscilador impresionante. Bien. Partamos por los primeros indicadores de la parte superior. Bandas de caos fractal, periodo 3, estilos. He colocado una zona blanquecina o grisácea en la parte del fondo para que se vea más claro cuando el precio me rompe esta banda. ¿Vale? Puedes colocar la opacidad que quieras, más fuerte o menos fuerte. Yo lo he dejado un punto medio. Y las líneas de bandas de caos fractal también me gusta colocarlas blancas, incluso un poco más gruesas, pero aquí no me deja esta opción solamente cambiar de color, así que las dejaré blancas las dos y guardamos los cambios y así estaría. Luego en la configuración del Super Trend tenemos ATR periodo 5 y el multiplicador 269. En estilo lo he dejado por defecto, tal cual, y guardé los cambios. Luego el indicador oscilador asombroso lo he dejado también con configuración por defecto. Y lo que sí hemos cambiado son los parámetros del MACD. Estas son sus configuraciones 8, 20 y 4. Y guardamos los cambios. Luego
estamos configurando primeramente el primer marco temporal, que sería el de 1 minuto. En este primer gráfico tendremos M1, que sería el gráfico de la izquierda, M1. Bien, y velas japonesas. Luego, el marco de tiempo que va a durar nuestra operación será de 1 minuto. 1 minuto, incluso si quieres puedes ampliarlo a 2, pero yo creo que sinceramente con 1 minuto es más que suficiente. Bien, y luego hacemos lo mismo añadiendo al segundo marco. Digo 2 charts, 2 gráficos, me gusta más vertical, es cuestión de gusto, también puedes tenerlo horizontal. Bien, y aquí añadimos lo mismo. Aquí sí que es cierto que no tengo el MACD, es igual. ¿Dónde está? Aquí. Y aquí vamos a colocar 8, 20 y 9, no, y 4. 8, 20 y 4. Y ahí lo tenemos, bien. Y ahora sí podríamos repasar los puntos principales o los pasos de la estrategia. Lo primero que hago para ubicar un par de entrada, ¿cómo lo hago? Suelo recomendar que tengas primero habilitado un solo gráfico, porque es más sencillo pasar de par en par y elegir un par que esté a punto de romper las bandas de caos fractal. Para ello también será necesario que operes a favor de la tendencia. Entonces empezamos con los pasos. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. Si la tendencia es alcista, buscaré rupturas por la parte de arriba, al alza. Si la tendencia es bajista, buscaré rupturas por la parte de abajo, a la baja. ¿Ok? Paso número 3. ¿Confirmo con qué? Confirmo la misma ruptura en el marco temporal de la derecha. Bien, y el paso número 4 será confirmar con el oscilador asombroso y con MACD. Fíjate que si quisiera buscar una operación aquí, tengo los dos pares, ¿no? Porque tengo que confirmar, pero aquí estaría cogiendo mal si quisiera operar hacia el alza, ya que la tendencia principal es bajista. Pero olvidémonos de la tendencia, sino que repasemos el cuarto paso. Confirmación con oscilador impresionante y con MACD. Apuntando hacia dónde, hacia la dirección donde yo voy a operar. Por ejemplo, si aquí fuera a operar hacia la baja porque la tendencia es bajista, tendría que esperar que las bandas de caos fractal se rompan por debajo. Y para ello confirmaré con qué. Con el oscilador impresionante debe estar también por debajo y MACD también apuntando hacia abajo por debajo de esta zona 0. Vamos a ver si encontramos bien una operación justo en ese sentido, y por eso es importante que en el primer gráfico no solamente busques un par que esté a punto de romper, sino que sea con tendencia, porque aquí estaba rompiendo pero por arriba y yo quiero operar hacia la baja porque el precio viene con tendencia bajista y quiero operar hacia esa dirección. Bien, vamos a ver si buscamos otro par que vea la tendencia clara y que pueda operar. Aquí va alcista, o bueno, realmente está en rango, no me interesa. Tendencias claras, también en rango. Veamos dólar yen, ya un poco más bajista, pero el movimiento pasó. A veces justo depende un poco de la hora que me pille de grabación, puedo encontrar más oportunidades o menos. Por ejemplo, esta que sí pasó, vamos a ponerla en doble gráfico, pero por lo menos para que lo veas. Y ya buscaremos ahora entradas. Libra yen, fíjate que en este punto de ruptura a las 8.25, ves la hora aquí debajo, 8.25. Y voy a colocar también Libra yen. Recuerda que es importante cambiar de par en ambos gráficos, si no estarás analizando mal. Vela de 8.25, aquí en el gráfico de la izquierda. Coloco una línea vertical donde hubiese sido interesante poder entrar. 8.25, ¿vale? Y vamos a buscar 8.25, seguro que es esta zona de aquí. Aquí también agrego la línea vertical. 22, aquí sería entonces 25. Aquí está la ruptura, ¿vale? Ruptura en ambos marcos temporales y aquí está el desplazamiento del precio. Esta operación hubiese sido ganadora. Ahora, si confirmamos los siguientes pasos, tenemos oscilador impresionante rojo por la parte de abajo, debajo de la zona 0. Oscilador impresionante en esta zona rojo por debajo de la zona 0. Luego MACD apuntando hacia abajo por debajo de la zona 0 y aquí también por debajo y apuntando hacia abajo debajo de la zona 0. Fíjate en todos esos aspectos que son importantes. Si te saltas algunos de los pasos, evidentemente los resultados no serán iguales. Y olvidé comentarte un paso, que ahora que lo estoy viendo,
tenemos la etiqueta del supertren. El supertren está para algo. Te va a ayudar a seleccionar la dirección de donde vas a entrar. Si tengo la etiqueta de vender a la baja del supertren, pues intentaré buscar operaciones hacia la baja. Y atento, porque cuando las velas se están acercando un poco a esta línea del supertren, pues quizás esté próximo a cambiar la tendencia. Porque cuando el precio cruza esta línea, aparecerá luego el nuevo supertren en verde por aquí al alza, ¿vale? Entonces atento con ese detalle, pero que también es una confirmación que olvidé comentar. Podríamos decir que incluso es el quinto paso, alguno de ellos, porque siempre que rompa las bandas de caos fractal en los dos gráficos y que esté bajo la etiqueta de venta y rompa por abajo, irás bien en tu operativa. Por ejemplo, aquí en este par, supongamos que hubiésemos buscado entrada en esta ruptura de aquí, 8.26. Voy a colocar la línea, aquí 8.26, ahí estaría la ruptura, ¿bien? Y fíjate que viene de la etiqueta de comprar. Y cuando sale la etiqueta también me coincide con MACD y el histograma del oscilador impresionante. Y lo mismo sería si colocamos doble gráfico. Esta es la vela de 8.25, 8.26. Voy a colocar también euro dólar. Y vamos a buscar 8.26, bastante más atrás claramente. Más o menos por aquí. En esta ruptura de aquí, aquí estaría el movimiento. Y fíjate que también está bajo la etiqueta del supertren. Entonces toma esos aspectos en cuenta. Y bien, si quiero empezar a buscar operaciones, lo primero que hago es dejar el marco temporal de un gráfico, porque me es más fácil desplazarme por todo el panel buscando pares y operaciones para buscar mi entrada, asegurándome de colocar el mismo par en las dos ventanas, porque es un error muy común olvidarte de este aspecto. Empecemos a buscar desde aquí de australiano canadiense. Veo que es una tendencia alcista. El MACD lo tengo por la parte de arriba, así que podría ser un par interesante para hacer una operación. Voy a buscar australiano canadiense también aquí. Es más fácil colocarlo en favoritos, ordenarlos por pares. Aquí lo tengo de primero. Bien. Y ahí podría esperar el movimiento. Ya aquí el precio lo tengo por encima de las bandas de caos fractal, así que eso sería un punto interesante, pero no me puedo adelantar. El movimiento tiene que estar casi a la par en ambos marcos temporales. No es lo mismo que esté solo por aquí y por aquí le falte. Necesito que esté en ambos marcos temporales la ruptura hacia el alza. Fíjate, también tengo aquí la etiqueta del supertren ya en compra. Histograma por arriba, MACD por arriba, pero me falta un poco el gráfico mayor. Si me adelanto es lo que sucede. Puedo hacer un pequeño retroceso. Estas bandas de caos fractal lo que me indica es que aquí tengo esta superior, que eso es una resistencia, un punto de reacción del precio. Así que seguramente estando tan cerca sí que voy a romper y a buscar esa zona. Voy a atreverme porque es un comportamiento normal. Siempre que hay varias resistencias cercanas, muy pegaditas, el precio no suele respetar, sino que ir hacia esa otra resistencia. ¿Puede perderse alguna? Sí, porque aquí estoy viendo algún paso más que sería el volumen, cosa que en los brokers de opciones binarias no tenemos disponible el volumen como tal para poder confirmar nuestras rupturas con ese volumen. Sin embargo, creo que la operación podría ganarse porque el resto de confirmaciones todas están. Tengo el histograma de este marco temporal por la parte de arriba, este también, MACD por arriba, ruptura prácticamente en los dos, ¿vale? Aquí ya entró dentro del canal, pero igualmente creo que se puede ganar la operación. Veamos el tiempo que le queda a la operación, 9 segundos, y ahí tenemos la operación, 5, 4, 1, y operaciones ganadoras. Y creo que si vuelve a romper en el marco temporal este pequeño, podremos tener una acción. Sin embargo, voy a abortar la operación porque ya el precio llegó hasta ¿dónde? Hasta esta resistencia cercana, que es lo que estaba tomando en cuenta. Entonces, ya hacer otra operación aquí sería sobre arriesgar sin necesidad. Ya tenemos una operación ganadora aquí y pues nos retiramos del mercado. Fíjate que ha sido testear esta zona de interés y el precio realmente darse la vuelta y entrar dentro del canal el marco temporal pequeño. Bien, vamos a buscar otra entrada y repasar los pasos. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. Paso número 2, rupturas de las bandas de caos fractal en dirección hacia esa tendencia. Paso número 3, asegurarnos de operar a favor de la etiqueta también del supertren.
Solo opero con la etiqueta del Supertrend y ruptura. Paso número 4, confirmación con el histograma del oscilador impresionante y también con el MACD. El MACD me va a ayudar muchísimo a saber si estoy eligiendo bien la tendencia hacia la que voy a operar. Bien. Y otro aspecto importante, no olvides escoger pares con un buen porcentaje de pago. Hay bastantes pares disponibles durante todo el día, así que no es necesario que operes con pares por debajo de ese porcentaje. Mínimo el 70% sería aceptable. Aquí tengo una tendencia alcista, incluso una línea de tendencia, que creo que el precio es roto. Tengo MACD por la parte de abajo, histograma por la parte de abajo, pero faltaría que las bandas de caos fractal rompieran por la parte de abajo. Sí que tengo la etiqueta del Supertrend, pero aún no ha roto. Vamos a ver cómo se comporta el precio en el siguiente marco temporal. Primero, cambio de par. Franco suizo. Aquí lo tengo, lo he pasado. Aquí. Franco suizo yen. Ahora sí. Y si te fijas, ya lo tengo por debajo en el marco temporal pequeño. Y por eso he hecho la entrada. No he pulsado bien el botón. Si me hace un pequeño retroceso, aprovecho allí una reentrada. Bien. Marco temporal pequeño, tengo todo. MACD apuntando hacia abajo. El histograma por debajo. Ruptura por debajo. Bien. En la parte del marco de la izquierda también tengo el histograma por debajo. MACD hacia abajo, apuntando hacia abajo. Veamos si no me va a faltar algo de tiempo. Que puede ser porque me he adelantado y no esperar a la ruptura completa en un minuto. Y la verdad es que aquí me lo he hecho mal, porque si me adelanto ese movimiento, puede pasar esto que está sucediendo. Necesito que cuando yo haga mi entrada, el precio me haya roto en un minuto y también haya roto en 15 segundos. Es cierto que me encanta siempre que puedo adelantarme el movimiento, porque es justo lo que quiero en ese marco temporal inferior, adelantarme a la ruptura de marco temporal mayor, ¿no? Pero bueno, veamos si se va a perder seguramente con un 7-6 segundos. La segunda también se quedó allí. Pero si me rompe nuevamente, una se ganó, fijaros qué volatilidad. Ahí está, una se ganó, otra se perdió. Pero creo que puedo reintentar una entrada más. Y ahí lo tenemos. Cruce de MACD, histograma por arriba, MACD apuntando hacia arriba. Rupturas de las dos bandas de caos fractal. Y tengo en ambos la etiqueta del Supertrend apuntando bien hacia arriba, ¿vale? Y estoy tomando en cuenta que por aquí tengo otra resistencia cercana que con alta probabilidad el precio irá a testear. ¿Cuál? Esta de aquí. La dejo la línea por ahí más o menos. Por allí. Está la línea y se ve. Y veamos qué tal la operación. Vamos también a desplegar el tiempo de la operación. Hubiese sido mucho mejor, por supuesto, haber entrado en esta vela 12:49:30, que sería esta vela de aquí, esta grande. Hubiésemos pillado mucho mejor el movimiento, pero fíjate, operación ganadora y operación ganadora. Ahí está el resultado. Seguimos y continuamos con una última operación y hacemos lo mismo. Un solo gráfico, buscamos esas rupturas. Libra canadiense, quizás ya se pasó el movimiento o no. Lo dejaré para un poco más adelante porque falta un poco. Libra canadiense, vamos a euro-yen. Euro-yen ya me pasó el movimiento. Euro-dólar. Está casi sucediendo ahora mismo. Veamos si me da tiempo a pillarlo. Euro-dólar. Ya aquí lo tengo dentro de las bandas de caos fractal. Pero aquí casi fuera, pero se regresó el precio. Así que bueno, quizás sí que podamos tener una oportunidad. Tengo los dos histogramas por la parte de abajo y ahí me está rompiendo. Veamos qué sucede. Ambos histogramas por la parte de abajo. MACD apuntando hacia abajo. Y me rompió las dos bandas de caos fractal. Sin embargo, creo que falta un poquito de fuerza. Ahí va, ahora sí. Veamos ahora. Fíjate qué maravilla de poder captar el movimiento en un marco temporal menor. Te da un margen de tranquilidad a pillar esas operaciones. Y solamente lo logras utilizando la fractalidad. Si quieres tener estrategias como estas de primera mano, te compartimos la nuestra en nuestras asesorías individuales. No me guardo nada.
Te comparto mi estrategia con la que llevo mucho tiempo, no un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, mucho tiempo siendo rentable con esa estrategia, precisamente porque tenemos 8 puntos que no pasamos por alto en todos los mercados. Fíjate qué bien terminó esta entrada. Mira, euro, dólar, y están nuestras entradas ganadoras. Bien. Y así de estrategias como estas que ves en pantalla, aplicando la fractalidad, tenemos dentro de nuestras asesorías, como te repito, individuales, biz to biz, todas las sesiones en directo, ¿vale? Para que no te pierdas ningún detalle, aclarar todas tus dudas. Adicionalmente, también tenemos canales de señales con una altísima efectividad. Señales realmente que cada vez son mucho mejores. Entre ellos tenemos nuestro nuevo canal Platinum con una asertividad increíblemente alta, que no la vas a encontrar en ningún canal de señales. Bien, creo que ha sido todo por hoy. Creo que ya tienes bastante clara la estrategia y puedes ver la rentabilidad en directo que hemos conseguido con la estrategia, aplicando la fractalidad y otros aspectos interesantes. Siempre que apliques la fractalidad en cualquiera de tus estrategias, créeme que el resultado será abismalmente mejor que el que ya tienes. Bien, así que nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.